Uno de los autores que más frecuentemente menciona Javier Milei es Hayek. Ya hemos hablado en este canal de uno de sus libros, que es Camino en Servidumbre, y hoy vamos a hablar de su último libro, que se llama La fatal arrogancia. Vamos con ello. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos escuchéis. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estoy en nuestra serie Don't Tread on Me, dedicada a las ideas del liberalismo, con un gran liberal, Jacobo Martín Cerezo. Jacobo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, buenas tardes y encantado de estar en tu canal otra vez, que con un tema muy interesante, desde luego. Muy bien, Jacobo, pues encantado de tenerte de nuevo en el canal. Y hoy vamos a hablar de uno de los autores más importantes de la escuela austriaca, el único que ganó el premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, y con un libro muy importante, que fue su último libro, La fatal arrogancia. Quería en primer lugar que hablásemos un poco del perfil de Hayek, quién fue y cuál es un poco su importancia y las principales líneas de su pensamiento, Jacobo. Bueno, pues Friedrich von Hayek es uno de los autores quizá más citados o más populares dentro de lo que se denomina la Escuela Austríaca de Economía y es una persona que de una amplia eh, creatividad y obra muy extensa en distintos ámbitos del conocimiento. Hoy vamos a hablar de la parte económica, también un poco filosófica, que incluye en su obra. Y esta persona pues, nació a finales del siglo XIX, en lo que era por entonces el Imperio Austrohúngaro, y no, pues como hemos dicho, pues fue un influyente economista y filósofo durante todo el siglo XX. Él defendía el libre mercado y la libertad individual como pilares fundamentales para el progreso y la prosperidad. ¿Y qué le llevó? Bueno, pues él venía de una familia que estaba más orientada a las ciencias, pero él fue soldado en la Primera Guerra Mundial y esta experiencia le marcó, obviamente, y a la vuelta, cuando terminó el conflicto, a la vuelta a la universidad, pues no sabía muy bien si estudiar ciencias naturales o ciencias sociales, y como él quería averiguar cuáles eran las causas que habían llevado al conflicto de la Primera Guerra Mundial, pues se acabó decidiendo por derecho. Y él en sus orígenes pues tenía ideología de lo que se denomina socialismo fabiano y bueno, pues fue en contacto con Mises y otros profesores de la escuela austriaca que empezó a cambiar su forma de ver. Muy bien, pues efectivamente, como dices, uno de los grandes autores de la Escuela Austriaca de Economía, que aunque ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, creo que merece la pena repetir, son autores que no siguen la escuela neoclásica, que separa la economía en micro y macro, que estudia la ley de la oferta y la demanda, que la matematiza para poder expresar la elasticidad de la demanda o de la oferta y calcularlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo ese tipo de acercamiento no es el de la escuela austríaca, es una escuela que tiene un pensamiento mucho más de orden filosófico, que expresa desde el punto de vista de lo que ellos llamaban la praxeología, cómo se toman las decisiones entre los autores, entre las personas individuales, y dentro de esta escuela, yo creo que Hayek destaca por el énfasis que hizo sobre el tema del conocimiento que está descentralizado en las personas, ¿no? Es decir, que no hay nadie que tenga todo el conocimiento y eso le permite, apoyándose, anclándose en ese discurso, le permite abordar un tema que había abordado ya su maestro Ludwig von Mises, que es el teorema de la imposibilidad del socialismo, que ya había demostrado Mises. Pues Hayek le da una segunda vuelta estudiando, explicando cómo precisamente es imposible el socialismo, porque no puede haber ningún órgano o institución centralizado que disponga de toda la información para tomar las decisiones en la economía y que estas decisiones sean eficientes, sino que para que las decisiones se produzcan de manera eficiente es importante que cada persona, con el trocito de información que dispone, pues pueda tomar sus decisiones y coordinarse socialmente con los demás, ¿no? Y que eso es lo que dará, de alguna manera, un óptimo social
que es al final pues lo que es la economía de mercado, ¿no? Que él tenía mucho interés en que no se le llamase capitalismo, sino que se le llamase economía de mercado. Incluso llegó a proponer su propio término, que era la cataláctica, pero bueno, es un término que ha quedado muy encuadrado o asociado a Hayek y yo creo que no ha llegado a calar entre el resto de académicos, ¿no? Ya hemos hablado de otro libro que es Camino de Servidumbre, ¿no? Camino de Servidumbre es un libro que escribió mucho antes, que prácticamente 40 años antes que este libro. Camino de Servidumbre lo escribió para alertar sobre, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, por esas fechas, alertar de la connivencia que estaban teniendo las sociedades occidentales con la Unión Soviética y alertar de que eso no podía ser así, no debía ser así. Y es un libro que en su última versión está muy pensado para el público generalista, ¿no? Por el contrario, La fatal arrogancia está escrito ya al final de su vida y es una especie de compendio sobre todas las cosas que él ha trabajado en su vida, con digamos, orientado digamos, a un lector pues más interesado en temas también de filosofía y de ética que a un lector generalista que simplemente quiera leer un libro pues para entender un poco de qué va Hayek o de qué va su pensamiento, ¿no? No sé, Jacobo, si quieres comentar algo más así en general sobre el marco general en que se encuadra la fatal arrogancia. Bueno, desde luego, Hayek parece que tiene el don de la oportunidad porque escribió Camino de Servidumbre al final de la Segunda Guerra Mundial, en la que todavía estamos sufriendo las consecuencias de los regímenes totalitarios, de lo que es planificar la economía, y todavía nos quedaría y serían las puertas de la Guerra Fría. Y La fatal arrogancia pues está publicado justo cuando los regímenes del este de Europa pues están en pleno declive. Y bueno, pues desde luego creo que está publicado justo un año antes de la caída del muro de Berlín. Y bueno, pues al final parece que la historia le da la razón en este sentido, ¿no? Y bueno, nada, solo comentar que el personaje de Hayek, aunque se meta en todos estos jardines bastante complejos y ideológicamente complejos, pues era una persona que parecía bastante tranquila, ¿no? Él siempre renegaba de las disputas, él quería moverse siempre en un plano más científico, pero bueno, célebres son sus discusiones públicas con Keynes y Oscar Lange durante el siglo XX, con Keynes, bueno, pues sobre la obra de Keynes, a la que él comentó y no le sentó muy bien a Keynes, y ahí tuvieron su rifirrafe, y luego sobre Oscar Lange ya concretando sobre la imposibilidad del cálculo económico. Y nada más que añadir sobre este punto, Gustavo. La tesis fundamental del libro, de mi punto de vista, es que el socialismo es imposible porque no hay ninguna institución que sea capaz de tener toda la información necesaria para tomar las decisiones económicas que le afectan a mucha gente y que esas decisiones económicas sean óptimas, ¿no? Que por el contrario son los actores individuales los que tienen que tener la libertad de tomar esa decisión y en ese sentido, por ese motivo, es tan importante que el Estado no intervenga en la economía, ¿no? Él en sus libros todo el tiempo hablaba del socialismo como ese acto en el cual el Estado interviene en la economía, ¿no? En realidad en ningún sitio da una definición expresa de socialismo, ¿no? Yo creo que de lo que se deduce de sus escritos es que no habla solamente de la economía planificada de la Unión Soviética o de otras regiones en las que hay una economía planificada muy estricta, sino que habla en general de todas esas situaciones en las que el Estado interviene en la economía y pretende, ya sea por topar los precios del alquiler, o bien por limitar los precios de unos ciertos alimentos, o bien por subsidiar los precios de algunas energías porque se entiende que son injustos ese precio y demás, pues todo ese tipo de acciones en las que el Estado interviene en la economía, pues de alguna manera están arreglando algunas cosas que pueden ser las que se ven, pero que seguro, con total seguridad, está afectando a muchas otras variables que no se ven y que pueden empeorar la situación, ¿no? El,
te quería preguntar un poco sobre que nos cuentes un poco más sobre ese proceso de cooperación social que es la economía de mercado, la cataláctica, como quería llamarle Hayek, Jacobo. Para Hayek, la cooperación social es un fenómeno complejo que surge espontáneamente y que será tanto más dinámico cuanto más libre y abierta sea una sociedad, en el sentido de que los individuos que formen parte de ella puedan perseguir sus propios intereses de manera descentralizada. Como los individuos, para llevar a cabo sus fines, necesitan medios, la propiedad privada se convierte en un elemento esencial de la cooperación social. Podemos contraponer a este tipo de sociedades las sociedades sujetas a un poder central, que no son cooperativas, sino que su rasgo más destacado quizás sea la imposición desde arriba. En ellas se puede hablar de un orden planificado, no espontáneo. Entonces, los aspectos claves de la cooperación social, según a lo largo de la obra de Hayek, y en particular en La fatal arrogancia, además de la propiedad privada, serían los siguientes. Uno podría ser la coordinación sin planificación central. Es decir, Hayek destaca que la cooperación social no se basa en un diseño deliberado o en la dirección de una autoridad central, sino en la interacción, como decías, de millones de personas que actúan según sus propios conocimientos y circunstancias individuales. Tú puedes intentar planificar la economía, pero para eso, como bien decías, necesitas una cantidad de información tal que aunque pudieras obtenerla, sería obsoleta en ese mismo momento, porque las sociedades son dinámicas. Entonces, pues es quizá la fatal arrogancia, la tesis fundamental de Hayek. Y bueno, pues ¿cómo se constituye entonces el orden social? Pues es un orden básicamente espontáneo, es decir, este tipo de cooperación que se da entre millones de personas buscando su propio plan de vida, emerge la interacción descentralizada entre individuos que buscan satisfacer esas necesidades y deseos. Y así surge de manera espontánea a través de voluntarios intercambios en un entorno en el que se tiene que dar la libertad y la propiedad privada. Ejemplos de todo esto, pues podemos dar algunos, como por ejemplo el lenguaje, Gustavo. Y aquí es un ejemplo muy claro. Podemos hablar de cualquier idioma que haya sobrevivido hasta nuestros días, que esté en uso. Podemos hablar, por ejemplo, de otro idioma centralizado que se intentó hacer desde el uso de la razón, como fue el esperanto y el éxito que ha tenido ese idioma, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues Hayek hace esto extensivo no solo a las normas del mercado, sino también a las normas sociales y culturales y al desarrollo de las tradiciones. Y, bueno, pues otro aspecto fundamental que ya tocamos en el vídeo anterior, Gustavo, que es que para que todo esto se pueda coordinar, ¿dónde se obtiene la información? ¿Cuál es quizá el elemento más importante para que todos los individuos puedan orientar sus esfuerzos, usar la razón, porque la razón no hay que desdeñarla, por supuesto, lo que pasa es que es una razón individual la que hay que poner en valor, la que hay que decir, yo uso mi conocimiento y mi inteligencia para alcanzar mis fines. No es la razón centralizada que quiero organizar toda la sociedad. Bueno, pues ¿cuál sería quizá el instrumento más importante de todo esto? Pues parece ser, en la obra de Hayek, y dentro de la escuela austríaca, y lo que nos dice el sentido común también, que es el sistema de precios. Hayek argumenta que los precios en un mercado libre actúan como señales que comunican información sobre la oferta, la demanda, la escasez, permitiendo así la coordinación espontánea de actividades económicas sin la necesidad de una autoridad central. Es decir, en resumen, para Hayek la cooperación social requiere de la libertad individual, la propiedad privada y la interacción descentralizada de individuos en un mercado libre. Surge así espontáneamente y permite la coordinación eficiente de actividades económicas y sociales sin necesidad de la planificación centralizada. Gracias, Jacobo. Efectivamente, una de las cosas que es muy interesante de este libro es que Hayek dedica un tiempo a repasar todas aquellas instituciones necesarias para la vida en sociedad, ¿no? Y da en diversos capítulos, repasa las instituciones morales, jurídicas, lingüísticas y económicas, ¿no? Y en todas ellas hace ese hincapié, como bien has dicho, en que no se han creado de manera centralizada, sino que se han creado con la interacción de millones de personas durante a lo largo de años o centenares de años
para el desarrollo de las mismas, ¿no? Incluso metiéndose en algunos momentos en temas que tienen que ver con la evolución, aunque yo creo que esa es la parte que para mí, vista desde el punto de vista del siglo XXI, pues es quizás la que está menos acertada en el libro, ¿no? Pero todo eso le lleva a él a presentar un concepto que él llamó en inglés Extended Order, que entiendo que en castellano debe ser traducido como orden extendido, aunque también se puede leer por ahí orden extenso, pero yo creo que la traducción que se le ha dado en Unión Editorial es orden extendido. Y quería preguntarte un poco, ahora que ya nos has hablado del orden espontáneo, ¿qué sería el orden extendido, Jacobo? Bueno, pues Hayek en su libro quiere llegar al concepto de orden extensivo o extenso, y para ello, como bien dices, hace un análisis evolutivo de las sociedades, instituciones y normas morales que han permanecido en el tiempo. Y bueno, él, para llegar a esto, al orden extensivo, que ahora lo definimos, sitúa quizá la evolución de las sociedades en las que se empieza a dar este tipo de sociedades complejas en el Mediterráneo. Hayek sitúa en esta región el lugar en el que posiblemente por primera vez el ser humano se avino a respetar ciertos dominios privados. ¿Y por qué surge esto? Pues porque los puertos comerciales eran muy difíciles de controlar por un poder central. Eso favoreció el intercambio, la innovación y el crecimiento económico. Y eso hizo que aumentara la complejidad de la sociedad, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos lleva al concepto de orden extenso, que a medida que las sociedades evolucionan, la complejidad de estas crece exponencialmente. Entonces, este orden se refiere a un tipo de sociedad compleja donde el conocimiento y la información están dispersos entre múltiples individuos. En estas sociedades hay elementos clave como son la libertad y la competencia, que son los que lo crean y lo que lo mantienen. Y bueno, la libertad individual porque permite a las personas explorar y experimentar con diferentes ideas, métodos y soluciones ante los retos sociales y personales que se les plantean. Esto fomenta la diversidad de enfoques y perspectivas, lo que a su vez facilita el descubrimiento de conocimientos y soluciones innovadoras, que además pueden ser aprovechadas por la sociedad en su conjunto. Y curiosamente, Gustavo, pues lo que tenemos ahora, obviamente es el momento más complejo de la historia quizá, el orden extenso más extendido, por así decirlo, pero parece que seguimos empeñados en intentar organizar todo desde arriba, ¿no? Cuando precisamente ahora es quizá más complejo que nunca, porque bueno, en las sociedades primitivas, originarias, los primeros grupos humanos, pues ahí quizá era sencillo que una sola persona, un solo líder, pues pudiera identificar las necesidades de todo y proponer tareas en común para que el grupo saliera adelante, ¿no? Pues esto, obviamente, con sociedades tan complejas es muy difícil de llevar a cabo, por no imposible. De ahí el teorema de la imposibilidad del cálculo. A pesar de los años que han pasado de la publicación del libro, vemos que sus ideas siguen siendo totalmente válidas, totalmente vigentes y de rabiosa actualidad, ¿no? Como cada vez vemos que hay más políticos que piensan que son capaces de arreglar los problemas de la gente tomando unas decisiones que limitan la libertad de las personas, pensando que con eso solucionan y no se dan cuenta de que hay un orden mucho más allá de lo que el político es capaz de ver, porque no tiene esa información y que eso va a hacer que la gente tome una serie de decisiones y que al final, pues posiblemente las labores la expectativa del político de resolver el problema, pues no se va a ver satisfecha porque no tenía toda la información para poder actuar sobre ello, ¿no? Una cuestión importante también del libro es que el tratamiento que Hayek da a algunos de los temas denotan una persona un poco más conservadora de lo que había parecido ser con sus escritos de las décadas anteriores, ¿no? En este sentido, hay que resaltar que primero era un señor de una edad muy avanzada, ¿vale? Si haciendo los números, pues sale que debía tener prácticamente 89 años mientras estaba ultimando el manuscrito, ¿no? Es decir, que era un señor pues ya muy mayor a la hora de escribirlo. Y entonces pues puede que de ahí le venga también pues esa parte de un poco de ser más conservador, ¿no? También en palabras de Philippe Bagus, con quien estuve hablando hace unas semanas sobre el libro también,
me estuvo contando claro, que también él y Jesús Huerta de Soto identifican esta parte, este cambio en el pensamiento de Hayek como una reacción a su segundo matrimonio, ¿no? Hayek se había casado con una señora que se llama Hella Fritz, con la que se casó antes de ir a Londres, antes de que le invitaran a London School of Economics, que le invitó Robbins para hacer el contrapunto a la Universidad de Cambridge, donde estaba Keynes, y esa es, digamos, la fase de la que más se habla de Hayek, ¿no? Del Hayek contra Keynes en ese momento de la historia. Pero hay un momento en el que él vive en Londres y ha hecho mucha amistad con Robbins y la mujer de Hayek con la mujer de Robbins. Han formado pues una dupla de matrimonios que están muy unidos. em, Hayek se entera de que una prima que había quedado en Austria, con la que él había tenido una relación anterior, ha enviudado y entonces decide ir a visitarla y decide pues cometer bueno, pues posiblemente una grandísima locura, que es dejar a su mujer actual para casarse con su prima que acababa de enviudar, ¿no? Le causa perder el favor de Robbins en Londres, y entonces empieza bueno, pues a ver que la vida en Londres se le hace muy difícil, y sobre todo pues bueno, que en Londres estaba su anterior mujer, ¿no? Entonces, en ese momento él decide que es el momento de partir hacia Chicago, donde intenta que le contraten en la Facultad de Economía, no lo consigue y acaba, gracias al éxito de Camino de Servidumbre, pues acaba siendo contratado por una Facultad de Ciencias Sociales, allí también en la Universidad de Chicago, ¿no? Y finalmente se casa con su prima, que se llamaba Helen Bitterlich, y esta prima resulta tener problemas mentales y bueno, pues le dio muy mala vida a Hayek, ¿no? Entonces, posiblemente, en palabras de Philip y de Jesús Huerta de Soto, pues una parte de volverse más conservador al final de su vida también puede tener que ver con esta situación que le tocó vivir, y posiblemente un arrepentimiento de su primer divorcio, y cómo todo eso pues le afectó a su vida posterior, ¿no? Esto es particularmente relevante para el último capítulo del libro, en el que Hayek se mete con el tema de la religión, ¿no? Hemos dicho que Hayek en este libro trata de varias instituciones sociales y de cómo les afectan pues, el orden extendido, el orden espontáneo, digamos, el conocimiento distribuido, etcétera. Y se atreve a meterse con la religión como una de esas instituciones sociales, ¿no? Escribe en ese capítulo que ha tenido muchas dudas de meter la religión, que entiende que es el capítulo más personal que no sabe si el lector lo va a saber entender, bueno, porque es una parte que, más que tener muy reflexionada, son, digamos, unas sensaciones o sentimientos personales que él tenía, ¿no? Y ahí se ve como él claramente dobla a favor de la religión como una parte importante de su teoría filosófica, y una parte importante de la cooperación social, ¿no? Y lo cual, pues, no casa muy bien con un artículo que había escrito pues prácticamente 15 o 20 años antes, que se llamaba Why I am not a conservative, ¿no? O sea, ¿por qué no soy un conservador?, ¿no? Cuando claramente la religión es una de las cosas que más claramente se asocian al pensamiento conservador. No sé, Jacobo, si quieres hacer algún comentario más, ya antes de terminar el vídeo sobre este libro. Bueno, sobre el tema que acabas de tocar, pues él dedica durante el libro, hace un repaso a la historia de la filosofía, se puede decir, y así las normas que han llegado hasta ahora, si la moral, la ética y la razón están interrelacionadas. Y no siempre las normas que han llegado hasta ahora son éticamente a lo mejor defendibles, pero son las que han llegado. O sea, esos han tenido cierto, vamos a decir, valor evolutivo, que nos han permitido llegar hasta aquí. Y yo creo que también encuadra la religión en todo esto. La religión al final da una serie de normas de conducta que, bueno, pues que tienden a hacer una sociedad estable, conservadora, ¿no? Que al final pues es lo que se trata de la reproducción social, en términos, si queremos decir, pues no nos ya incluso marxistas, ¿no? Pero bueno, y nada, yo solo quería, para terminar, a lo mejor ahondar o rescatar una de las
tesis que ya apuntaba Hayek en una tesis central, en Camino de Servidumbre, y es que, claro, ¿qué pasa cuando un órgano centralizado no puede ordenar la producción al servicio de los individuos? ¿Qué es lo que suele pasar? Pues al final lo que sucede es que se ordena a los individuos al servicio de la producción. Yo creo que ese es el mayor riesgo de todos estos sistemas que quieren crear el paraíso en la Tierra, que al final básicamente consiguen lo contrario. Y eso, pues lo que lleva es a las descoordinaciones económicas y a la pérdida de libertad individual, pero al uso extensivo de la fuerza y de la coacción. Y en última instancia, los genocidios propios de los experimentos socialistas del siglo XX. No es casualidad que en todos aquellos países en los que se ha intentado llevar a cabo el socialismo real, pues se han terminado de la manera que han terminado, ¿no? Y podemos aquí, la lista es amplia. Citar a Camboya, la Unión Soviética, China, etc. Entonces, bueno, pues es una obra muy interesante desde el punto de vista científico, es una obra densa, hay que decirlo a la gente que se anime a leerla, que tiene que coger aire profundamente porque lo que le va a contar Hayek es bastante profundo, pero al final las tesis a rescatar pues sean quizá esas, ¿no? Otra vez alertar sobre el peligro de lo que es lo que implica usar la razón centralizada para organizarle la vida a los demás, ¿no? Cómo acaba todo esto. Y bueno, pues solo para acabar y por ser lo más completos posibles sobre el resumen del libro, pues nada, él hace una crítica también, Gustavo, como sabes, a todos estos, ya se mete en autores concretos de lo que él llama el racionalismo estructuralista, empezando, bueno, empieza en Aristóteles, pero sobre todo se mete, vamos a decir, con Descartes, con Comte, con Rousseau y finalmente con Marx. Y estas críticas, pues no son críticas que no se hubieran hecho antes a todos estos autores. Pero bueno, pues está bien como las ordena desde el punto de vista de su tesis central de que el racionalismo no sirve para ordenar la vida a todos. Y también destacaría pues, la reivindicación que hace de David Hume y de Bernard Mandeville. Y sobre todo hablando de la religión, fíjate, pues Mandeville decía que si todos siguiéramos las normas religiosas, pues la sociedad no avanzaría precisamente, que no habría innovación, pues estaría demasiado estático, ¿no? En su libro La fábula de las abejas. A pesar de la reivindicación que hace de la religión, claro que también creo que, no sé si era San Agustín quien decía que también, claro que si todo el mundo siguiera las normas religiosas se pidiera la letra, pues que la sociedad no podría evolucionar. Bueno, pues nada, todo por mi parte. Yo animo a la gente a que se meta en la obra de Hayek. Esto lo dejaría quizá para el final. Estaría bien la evolución, empezando pues sobre todo, pues sin duda alguna, pues Camino de Servidumbre, que es quizás su obra más popular, por así decirlo, más sencilla, más accesible. Y también el artículo que has comentado antes del uso del conocimiento en la sociedad. Y finalmente, pues está el tema. Eso es, pues animamos a la gente que quiera leer a Hayek, sabiendo que es un autor denso, que tiene un enfoque pues más bien filosófico, más que práctico y pragmático. En ese sentido, esa es una de las críticas que más frecuentemente se le ha hecho a la obra de Hayek, ¿no? Bueno, criticar está muy bien, pero luego, digamos, soluciones prácticas no hay tantas en su obra. Pero dicho esto, es una obra digamos, obligado conocimiento para aquellos que están interesados en el pensamiento sobre el liberalismo en particular. Y bueno, pues como dices, ¿no? Empezar por Camino de Servidumbre, seguir por el artículo de Use of Knowledge and Society, que está en Internet, se encuentra fácil. Y el que quiera pasar a leer un poco más el libro de la fatal arrogancia, también le puede venir bien leer el artículo de Why I'm Not a Conservative que hemos comentado. Y bueno, pues hay que decir que el libro que se encuentra ahora mismo en España de la fatal arrogancia, editado por Unión Editorial, pues tiene un prólogo de Jesús Huerta de Soto, donde hace un resumen fenomenal de la obra y que también pues, nos ha servido también mucho para sentar las ideas que hemos traído aquí en este vídeo. Pues sin más,
Nos despedimos, Jacobo. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, Gustavo. Un saludo muy fuerte a ti y a toda tu audiencia y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.